Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis que la abominación de la desolación anunciada por profeta Daniel está en el lugar santo, el que esto le entienda bien, entonces los que están en la Judea huyan a los montes, y el que en el tejado no baje a tomar cosa alguna de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su vestido. Pues ay de las mujeres encintas y de las que estén criando en aquellos días. Rogad pues que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá jamás. Y si no fuesen abreviados aquellos días, nadie se salvaría, mas en gracia los elegidos serán abreviados aquellos días. Entonces, si alguno os dice: mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, de modo que, si pudiera ser, caigan en error aún los escogidos. Ya estáis prevenidos. Si pues os dicen: mirad, que está Cristo en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán también las águilas. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos se bambolearán. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces plañirán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde lo sumo de los cielos hasta su extremidad. Escuchad una comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están ya tiernos y las hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Pues del mismo modo, cuando veáis todo esto, sabed que el Hijo del Hombre está cerca a las puertas mismas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el versículo 25, dice nuestro Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque las palabras de Cristo, nuestro Señor, Hijo de Dios encarnado, no pasarán, porque Dios no puede equivocarse, ni engañarse, ni fallar. Nos anuncia nuestro Señor que este mundo tendrá fin. También la ciencia dice que un día el sol se acabará. Puede durar millones de años, pero se acabará. Habrá fin. El fin del mundo tal cual lo conocemos. ¿Y qué pasará de los hombres? Y bien, todos los hombres al final del mundo resucitarán. Todos, sin excepción, resucitarán. Los ángeles van a separar los buenos de los malos, y todos resucitarán con sus cuerpos humanos. Los que murieron en gracia y en santidad tendrán cuerpos gloriosos, hermosos, bellos. La gracia y la santidad va a resplandecer sobre su rostro, y los que murieron en pecado mortal
y bien serán horribles a ver, como demonios son cara humana y toda la fealdad del pecado va a aparecer sobre su cuerpo. En este momento habrá manifestación de las conciencias, toda la humanidad verá el juicio privado particular repetirse públicamente. ¿Por qué? Y porque somos seres sociales. Nuestras acciones, nuestro comportamiento tiene influencia en el bien y en el mal sobre la gente. Tomen, por ejemplo, un San Francisco, un San Juan Bosco, un Santo Ignacio, un San Bernardo, un Santo Hermano Pedro. Cuánto bien no hicieron a la humanidad y cuántos discípulos no han tenido en bien, imitando ellos que fueron imitadores de Cristo. Al contrario, un Lutero, un Calvino, un Enrique VIII y todos los que han hecho daño a la humanidad, a la Iglesia, también aparecer con todo el daño que han hecho. Entonces habrá manifestación de las conciencias. Ahora, ¿qué pasa con los pecados que hemos hecho, de los cuales nos hemos arrepentido y hemos confesado? Bien, gracias a Dios, los pecados confesados ya no existen. Como la mugre de una camisa, se lava, seca, se plancha, la mugre se fue. Entonces tratemos de estar listos y borrar con la sangre de Cristo todo pecado que podemos tener en nuestra alma. ¿Por qué? Porque esto del fin del mundo puede ser cualquier momento. Hace 2000 años se anuncia este evangelio del fin del mundo. Hace 2000 años los cristianos esperamos el fin del mundo, pero un día llegará. ¿Y cómo va a llegar? Puede ser de repente. Ahora, ¿hay señales o no hay señales? Bien, sí, hay señales, pero hace 2000 años también, cada vez que los pueblos han atravesado una época difícil, pensaban que era el fin, y no llegó el fin. Pero en lo concreto, en nuestros días, sí hay señales que se puede ser, pero eso también puede durar. Por ejemplo, dice que el final del mundo, bien, habrá muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. ¿Quiénes son? Bien, son gente, instrumentos que destruyen la obra de Cristo y su iglesia, destruyen la fe verdadera para cambiarla con una falsa moneda. Por eso Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos católicos, dice: la herejía es como la falsa moneda. La falsa moneda tiene toda la apariencia de toda la moneda, pero no es verdadera. Un día mandé dinero al pagar la imprenta para los catecismos, y el muchacho me llama del banco: padre, faltan 200 quetzales. Pero dije, te pagué completo, ¿qué pasa? Sí, dice, pero hay un billete de 200 que es falso. Entonces me lo regresó con 2 agujeros. Tenía toda la apariencia del verdadero, pero era falso. Entonces la herejía, dice Santo Tomás, dice, tiene toda la apariencia, pero es una falsa moneda que en lugar de llevar a la gente a la salvación, las lleva más bien a la perdición. Entonces aquí nuestro Señor dice, habrá falsos cristos y falsos profetas, y esta gente no es inactiva, es muy seductora, da pruebas, pero pruebas que no vienen de Dios. Bien, obrarán grandes señales y prodigios, obrarán grandes disque milagros, falsos milagros, por el poder del demonio. El demonio, que sus hermanos, puede hacer muchas cosas. Lo único que no puede es entrar en la voluntad libre del hombre. Ahí no puede. Pero los demás puede actuar sobre nuestra sensibilidad, nuestra imaginación, nuestros sentidos, sentirnos súper bien, etc. Pero todo eso puede hacerlo. Es un ángel, con una ciencia extraordinaria que nosotros no tenemos, y conocimiento, sabiduría. Entonces aquí dice, estos falsos cristos, estos falsos profetas, gente que viene a hablarle de Dios, de las cosas espirituales, y te llevan a la perdición. Obrarán señales grandes, extraordinarios, que uno dice, pero ¿qué está pasando? Y prodigios grandes, de modo que, si fuera posible, incluso los escogidos, los predestinados, los auténticos discípulos de Cristo, podrían caer en el error, seguir a estos falsos profetas. Ahora, en el lenguaje común llamamos esto el anticristo.
el anticristo puede ser muchas cosas. Un personaje, una organización, incluso hay especialistas, comentaristas de la Biblia que dicen el anticristo puede ser una grande coalición de sectas, de fundadores de iglesias falsas, religiones falsas, que en nombre de Dios atrapan a la gente y los paralizan con cuestión de conciencia. Por ejemplo, usted da un librito católico a un protestante, no, gracias. Hasta tocarlo piensa pecar con esto. Lo amarran con una mentira contra la iglesia verdadera. Entonces, ¿estamos o no estamos en el templo? No sé, pero hay señales que sí, todo eso no es normal. Todo esto no es normal. Desde casi unos 5 o 6 siglos estamos viendo hacia una decadencia que va a tocar fondo. Mantengámonos en la fe católica. También otra señal, dicen los santos, que el Evangelio, que la caridad de muchos se enfriará. Lo dice Cristo mismo, los santos después de Cristo. La caridad de muchos se enfriará. Hoy, ¿cuántos católicos están con ideas muy raras que no tienen nada que ver con el Evangelio, con el credo católico? Soy católico, pero cada quien se salva donde esté, cada quien su religión, su iglesia, cada quien su moral. Esto no es correcto. Esto significa que no hay caridad verdadera. Por ejemplo, una persona que vive en unión libre y bien seguro el Evangelio está en pecado mortal. No solamente pecado mortal de fornicación, también pecado mortal de escándalo, de mal ejemplo para los demás. Una persona que puede ser incluso inocente, pero que está divorciada, separada, casada por la iglesia, separada, y bien se junta en un disque vuelto a casar, segundo matrimonio, y a tal punto llega la frialdad de una caridad desaparecida, que hay obispos y sacerdotes, en Alemania por ejemplo, que dicen pues, que puede darles la comunión, que exigen de la comunión a esta gente. Puede ser que sean inocentes en su fracaso matrimonial, uno tenga la mayor parte, pero el problema no es esto. Un cristiano, por desgracia, separado, con matrimonio fracasado, tiene derecho a todos sus sacramentos, con tal que se mantenga el camino cristiano. Pero el hecho de volver a juntarse con otra persona en adulterio y escándalo, ahí es el impedimento de la comunión. Entonces la caridad de muchos se enfriará cuando hay sacerdotes, cuando hay obispos, cuando hay católicos con ideas tan raras que dicen que pueden comulgar, no hay problema. Bien, hay problema grave. Esta gente ya no tiene fe. ¿Qué dice San Pablo? El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 27. Entonces la caridad de muchos se enfriará. Hoy los países católicos, en lugar de ser empuje para evangelizar los que no son católicos, vienen todos los países católicos, que yo sepa, hay misiones de las sectas o de las religiones no cristianas. Son los católicos que pasan a las demás religiones. Hay un problema grave. La caridad de muchos se enfría. Cuando nos dicen que sea lo que sea la religión, con tal que creen en Dios se salvan, bien es mentira. La caridad, la fe de esa persona está muerta. Entonces, señales, no digo que estamos, solamente doy señales, nada más. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Esto ya se hizo. Más o menos todos los pueblos ya saben de Cristo. Fueron evangelizados, superaron la fe, pero saben de Cristo. Habrá muchos falsos profetas y cristos falsos. Esto hoy es un contagio, es una peste. No hay ni siquiera una sola parroquia que yo sepa, espero equivocarme, en los países católicos que no sea plagada de sectas actualmente. O dejaron por meter la fe o son ateos indiferentes. Apostasía de la fe verdadera. Todo católico que deja la fe católica, se hace por ejemplo protestante o musulmán o budista, es un apóstol de la fe. Ese se aleja de la fe cristiana. Es verdad. La caridad de muchos se enfriará. Vendrá el anticristo y los judíos se convertirán. Esto está por llegar. Esperemos, recemos por ellos. Porque cuando un judío se pone como Saúl de Tarso, derrumbado de su caballo de orgullo y puesto al servicio de Cristo, es una maravilla. Recemos por esta gente. ¿Qué más? Final del mundo. El caos actual en la sociedad. Pero ¿estamos o no estamos?
puede ser cerca, puede ser que la situación actual sea una grave crisis que vamos a superar. O puede ser que ya estamos cerca y la cosa es difícil. Pero como cristianos, como católicos, ¿qué debemos hacer? Bien, debemos vivir en estado de gracia. La primera cosa que debemos hacer, vivir en estado de gracia. Es dogma de fe católica que toda persona bautizada, o no bautizada incluso, que está en pecado mortal, está suspendida al borde del infierno. Por eso, queridos hermanos, no dormir con pecado mortal. Uno puede despertarse del infierno. Pero hay muchos que no creen. Nada cambia. Creer, no creer, no es cuestión de opinión, esas cosas. Las cosas son lo que son. Hoy, debido al libre examen falso diabólico de Lutero, el precursor anticristo de todas las sectas actuales, debido al libre examen falso de ese orgulloso monje apóstata y sacrílego, Martín Lutero, bien llegamos al relativismo absoluto. Ustedes saben que el protestantismo engendró el liberalismo filosófico, teológico, moral, espiritual, después la revolución, después llegamos al relativismo actual. Todo lo toman como cuestión de opinión. No, señor. 2 y 2 son 4, no es cuestión de opinión. Todo científico, todo ingeniero que hace obras de construcción tiene que tener matemáticas rigurosas. 2 y 2 son 4. No puede ser 2 y 2, 3, o 3.5 o 5. No. 2 y 2 son 4. Entonces, hoy, debido al ambiente tóxico de mentira en el cual estamos viviendo, podemos dejarnos engañar. Dios es bueno, es verdad. Nadie es tan bueno como Dios. Dios es la bondad misma, pero también es Dios justo. Dios nos dio la libertad y nos pedirá cuenta de libertad. Por lo tanto, si hemos tenido la desgracia de pecar gravemente, de pecar mortalmente, queridos hermanos, es una buena confesión. San Pablo lo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 14, y bien dice, la sangre de Cristo nos alcanza la remisión de los pecados. ¿Y cómo esa sangre de Cristo nos alcanza la remisión de los pecados? Bien, mediante los santos sacramentos, y no mediante esta mentira inventada por la herejía de Lutero. La sangre de Cristo me cubre porque yo lo dije. No, Señor. La sangre de Cristo nos purifica, nos limpia del pecado, nos hace hijo de Dios mediante el bautismo en primer lugar. Y si hemos fallado, si hemos pecado gravemente, tenemos otro sacramento previsto por nuestro adorable Salvador, que es la penitencia, la confesión. Curioso, los protestantes conocen los versículos de la Biblia, pero este de San Juan, capítulo 20, 21, donde dice Cristo a los apóstoles, que eran sacerdotes, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que quedar detenidos, no lo citan. Pero ahí está lo más importante de la Biblia por nuestra salvación y remisión de nuestros pecados. Recibir el Espíritu Santo, ¿para qué? A quienes ustedes como sacerdotes míos, representantes míos, perdonan los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes tienen que quedar detenidos. Por eso, queridos hermanos, vacúnense contra esta mentira protestante que dice yo me confieso directamente con Dios, no con un hombre pecador como yo. Y bien, es mentira. Dios dio este poder a los hombres, no cualquier hombre, a sus sacerdotes. Y por eso cada vez que se hace un sacerdote nuevo, el obispo, lugarteniente, sucesor de los apóstoles, impone las manos sobre la cabeza del sacerdote y dice, Padre Pedro, Pablo, Juan, recibe el Espíritu Santo. A quienes usted como sacerdote perdona los pecados, quedan perdonados. Entonces, queridos hermanos, si queremos que a la llegada de Cristo, no importa sea hoy o mañana, de todo modo, el día de nuestra muerte es el fin para nosotros, el fin también del mundo para nosotros, bien, estemos listos. Si hemos fallado, si hemos pecado, si hace tiempo el pecado, el vicio nos agarra y nos impide de acercarnos a la Santa Comunión, bien, una buena confesión, no hay de otra. Los pecados que no hemos confesado, y Dios quiera que no pase así, los pecados que podemos llevar a la eternidad con nosotros, el día del juicio final, toda la humanidad va a verlos, por nuestra confesión, nuestra vergüenza. Mientras que los pecados perdonados quedan perdonados. Hace poco estaba escuchando el testimonio de este padre que lucha contra las sectas protestantes, padre Luis Toro, daba el testimonio de una pastora ex-católica hecha protestante. Fue a verla un día, un familiar de ella lo llevó, no lo dejaron entrar. Sus hijos, toda la comunidad protestante vino a frenar al padre para que no entrara, no hablara con ella.
El padre va a otro lugar y ahí recibió como un impulso interno de ir a ver a esa señora, porque sabía que estaba enferma. Ir a verla. Finalmente tomó su carro, hizo sus horas de camino y fue a verla. Ahí sus pobres hijos, como guardianes, se pusieron: no puedes hablar con nuestra madre, no puedes. Entonces habló primero con su esposo, con el esposo, dijo: mire, la señora está enferma y yo quiero hablar con ella está libre de decidir. O finalmente el hombre accedió, pero los muchachos no, vinieron como soldados a impedir. Y dijo: jóvenes, yo no hablo con ustedes, hablo con su madre. Señora, estás grave, ¿quieres confesarte o no? Sí, padre, quiero confesarme. Sacó a los muchachos, habló con ella primero, y le dijo el padre: pero usted predicó hace años que directamente con Dios, ¿ahora quieres confesarte? Sí, padre, quiero confesarme, porque nunca me sentí descargada de mis pecados. Nunca tuve la impresión que estoy perdonada. Tengo que pasar por el sacramento, por el orden de Cristo. Entonces, el fin, queridos hermanos, de nuestra vida, el fin del mundo también puede llegar en cualquier momento. Estemos listos. Una buena confesión, libertarnos de nuestros pecados y vivir en estado de gracia, de santidad. ¿Por qué? Y porque no sabemos ni el día ni la hora. Es de suma importancia. Hemos hecho este mundo, este cosmos, no lo hemos hecho, vivimos aquí, nacimos y tenemos que utilizar nuestra mente primero y después nuestra fe. Si nos salvamos, hemos ganado todo, y si nos perdimos, hemos perdido todo. Ojalá tomen todo esto en serio. Queridos hermanos, el Evangelio que acaban de escuchar, quizás van a decir: pero padre, habla de dos cosas a este Cristo. Sí, aquí hay dos profecías: la profecía del fin de Jerusalén y la profecía del fin del mundo. Por eso dice, todas esas cosas pasarán antes que pase esta generación. Esto lo profetizaba acerca de la caída de Jerusalén en el año 70. Como los fariseos rechazaron a Cristo, aceptaron falsos cristos. Entonces se rebelaron contra el Imperio Romano. Hubo una guerra civil, una guerra extranjera y civil tremenda, y finalmente los romanos conquistaron todo y fueron a Jerusalén. Y dentro de Jerusalén había varios partidos, se mataban entre ellos. Y finalmente los romanos conquistaron la ciudad, a pesar de que el hijo del emperador, Tito, el futuro emperador, dio orden de no destruir el templo de Jerusalén por obra de arte. Y una flecha misteriosa cayó sobre el templo y fue incendiado y fue destruido también. Y todos los que fueron agarrados con armas fueron crucificados, a tal punto que todo alrededor de Jerusalén ya no había árboles, todo fue para crucificar a estos rebeldes, y los demás sobrevivientes fueron vendidos como animales. Por eso dice: cuando ustedes ven esas cosas, la abominación de la desolación, aquí el original son los águilas romanas, que eran consideradas como impuras como símbolo de idolatría pagana, ¿no? Y bien dice: huyan, dice Cristo aquí. Entonces los cristianos que estaban ahí se fueron rápido por esta advertencia del Señor para escapar a la muerte. Entonces hay dos profecías en esto. Y en la lectura de la epístola, que les aconsejo de leer esta carta, no es larga, a los colosenses, vale oro. Aspecto de la vida moral cristiana. Aquí dice: no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación. Nos hemos fructificando en todas especies de obras buenas. Queridos hermanos, un cristiano debe hacer obras buenas. Hoy también esto lo olvidamos un poco. Durante siglos y siglos, los cristianos, los católicos, que son de la Iglesia Universal, debían estar a la frente de la caridad pública y privada. Un cristiano debe ser generoso, debe ser limosnero. Y si no tiene dinero, al menos hacer obra de caridad, del buen ejemplo, de la oración, de la penitencia por los demás. Pero tenemos que estar llenos de obras buenas, creciendo en la ciencia de Dios. Debemos crecer en la ciencia de Dios, conocer mejor nuestra fe. Ustedes no tienen derecho de quedar con catecismo de primera comunión. Como nadie es ingeniero con matemáticas de kinder. Una manzana y una manzana, dos manzanas, pero con eso no te hace un ingeniero, aunque también es necesario saber esto, ¿no?
Entonces tenemos que crecer en conocimiento de la ciencia de Dios, siendo confortados en toda virtud. Un cristiano debe ser virtuoso, y toda virtud, todas las virtudes, debe ser manso, debe ser casto, debe ser piadoso, debe ser humilde, debe ser puro, debe ser generoso, caritativo, todas las virtudes. De hecho, todas crecen juntas. Por eso dije ya hace rato, tenemos que vivir en estado de gracia para que todas las virtudes infusas y después las adquiridas crezcan juntas como los 5 dedos de la mano. Queridos hermanos, pronto habrá primeras comuniones aquí, si Dios quiere, la semana próxima. Estos niños están avanzando con mucho esfuerzo. Quiero solamente decir unas palabras también acerca de esto, es algo importante. En lo concreto, ¿por qué el catecismo, es decir, la comunicación de la fe cristiana, es de suma importancia? Y pues que nuestro Señor, al subir al cielo, mandó a sus apóstoles, que eran sacerdotes, de predicar su enseñanza, su doctrina, que llamamos Evangelio, a todas las naciones. El que no conoce la doctrina de Cristo tendrá dificultades para salvarse. Y nadie tiene el derecho de quedar con nociones ya olvidadas, porque hay pecados que aunque uno los haga por ignorancia, cuentan. ¿Por qué cuentan? Y porque la ignorancia vencible es culpable. La ignorancia vencible es culpable. ¿Qué es ignorancia vencible? Pudiendo, por ejemplo, una persona, aunque tenga 80 años, pudiendo escuchar, pudiendo ir a retiros espirituales, pudiendo leer libros buenos, pudiendo ir al catecismo, a la misa, formarse, y no va por flojo, y bien los pecados que hace por ignorancia cuentan. Por esa razón, al inicio de su encíclica sobre el catecismo, Acerbo Nimis del Papa San Pío X dice: afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer los misterios de la fe cristiana, que todos deben conocer y practicar. Entonces, el catecismo es la comunicación oral de la fe cristiana, del Evangelio, la crema de la Biblia, lo más importante de la Biblia. Hoy, bajo el influjo protestante, muchos católicos dicen: pero yo leo Biblia. Qué bueno que leas Biblia, ojalá fuera verdadera y no falsificada con mala traducción o malos comentarios. Pero hijitos, la Biblia es de nosotros. Tenemos que conocerla, claro que sí. Pero la iglesia, que es madre, que es maestra, bien tomó el jugo de la Biblia, que llamamos catecismo. Lo más importante de la Biblia está sintetizado en ese librito que llamamos catecismo. Y yo les confieso, hace años estoy trabajando y publicando sobre este tema del catecismo, y yo quedo asombrado cada vez. Un pequeño catecismo de primera comunión, tanta luz tiene. Tiene lo más importante de toda la Biblia y tradición apostólica. Por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia el fin de la existencia humana? Tienes que leer decenas de páginas, centenas de páginas para ver y no lo verás. Mientras que el catecismo sintético de la Iglesia, desde la segunda pregunta te dice: ¿quién nos ha creado? Dios. ¿Para qué Dios nos ha creado? Para conocerle, amarle, servir en esta vida y después verle, gozarle, vivir en el cielo. Ya tienes toda la solución filosófica de la existencia. Conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y contemplarlo, vivir con Él eternamente como hijos suyos en el paraíso. Desde la segunda pregunta del catecismo no tenemos la solución. Entonces el catecismo, queridos hermanos, es importante. Suplico y ordeno a todos los papás que no dejen después de la comunión de continuar el catecismo de sus hijos. No es porque el niño hizo ya su primaria que es ingeniero, tiene que estudiar más todavía. Cuidado. Hay papás que ya tiene su sacramento. No, hijito, tiene que seguir. Normalmente el conocimiento cristiano debe ser proporcional a los estudios que uno hace. Una persona, por ejemplo, que estudió bachillerato en universidad, su conocimiento científico, no sé, está a 100 grados y el de la religiosa es 5 grados. No vale, tiene que crecer también. Por eso yo admiro la gente que tiene buenas bibliotecas.
buenos catecismos, libros de santos que explican la fe, la Biblia, etc. Entonces el catecismo es importante. Es como una caja de naranjas. Va a comer una por una, pelarla, paciencia. Pero si lo ha exprimido, tiene el vaso, glu, 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 ya tiene el vaso. Es el jugo. También comparo el catecismo a un pollo asado. Un pollo asado, listo, lo pone al horno, una vez cocido lo saca y empieza a comerlo. Es el catecismo. Mientras que la Biblia, tal cual hacen los protestantes, es el pollo sí, pero con patas de plumas y todo echado en la cacerola. Cuando lo saca no está listo para comer. Esta es la cosa. Entonces, catecismo es importante. Una vez que estos niños harán su primera comunión, tienen que seguir, queridos hermanos, y llegar a la iglesia, llegar al catecismo. Y no olviden, el primer catequista de la familia es el padre y la madre. La iglesia ayuda, el catequista ayuda, el Señor ayuda mucho, pero no puede. Usted está 7 días por semana con los hijos. El sacerdote es una media hora, una hora el sábado, el domingo los niños. Entonces ustedes deben tomarse en serio, enseñar a sus hijos, revisar el catecismo con sus hijos, que lo memoricen. Lo memorizado dura para toda la vida, dice el libro de los Proverbios. En nuestro catecismo blanco chiquito, y estos son los mismos, es el mismo. Esto es una nueva edición, un poco mejorada, más pedagógica, con 2 colores. Quiero que escuchen unas palabras más acerca de esto, por favor. Porque el catecismo es de suma importancia. Padre, madre, ¿quiere usted que sus hijos sean buenos, triunfen en su vida y se salven? Claro que sí. Entonces, escuche lo que dice San Antonio María Claret. El catecismo preserva a los niños del error, del vicio y de la ignorancia y los forma en la virtud. Padre y madre, abuelos también. ¿Quiere usted que sus hijos fracasen y se pierden? Claro que no. Entonces, no descuide su catecismo. El catecismo es la crema de la Biblia, es el néctar, el jugo de la palabra de Dios y traducción apostólica explicada por la Madre Iglesia Católica Apostólica. El catecismo en pocas páginas enseña lo más importante de la Sagrada Escritura, enseña todo lo que debemos creer, la fe, el credo, lo que debemos hacer o evitar, los 10 mandamientos de Dios, y cómo debemos santificarnos y recibir el Espíritu Santo, que son los sacramentos y la oración. El catecismo, dice San Pío X, el Papa Catequista, el catecismo es un eficaz remedio a la plaga de la ignorancia religiosa, raíz verdadera de nuestros males. Sí, queridos hermanos, la mayor parte de los problemas actuales de la sociedad son problemas religiosos. ¿Por qué hay asesinos? Porque hay negocios infames, porque hay todo lo que pasa en la sociedad, corrupción y todo lo demás. ¿Por ignorancia religiosa o por no cumplir? ¿Un cristiano que cumple realmente va a hacer esas cosas? No. Entonces el catecismo es el remedio eficaz a la plaga de la ignorancia religiosa, raíz verdadera de todos nuestros males. La Biblia enseña que de la ignorancia de las cosas de Dios es el peor de los males. ¿De dónde viene que la mentira y la maldición, el homicidio, el robo, el adulterio lo inunden todo y que una maldad alcanza otra maldad, sino de que no hay ciencia de Dios en la tierra? Esto está en el profeta Oseas 4:1. Dios mismo afirma que un pueblo decae y perece por falta de conocimiento religioso. Padre y madre, ¿quiere usted que triunfen sus hijos, se salven? Claro que sí. Entonces, no descuide la instrucción de sus hijos en la ciencia de Dios e inclinarlos en la virtud. Porque un niño inclinado a la virtud desde sus tiernos años rara vez olvidará en lo restante de su vida los principios grabados en su corazón. Libro de los Proverbios 22:6. Aunque el niño bien catequizado desvíe, como el hijo pródigo, sabrá dónde está el remedio y puede recapacitar.
San Juan de Ávila decía, otro gran catequista, la buena educación y la enseñanza de la doctrina cristiana católica es fuente y raíz de todos los bienes y felicidades de una república, al paso que el educar mal a la juventud es envenenar las fuentes comunes. Y el Papa San Pío X decía, os rogamos, suplicamos, que observéis cuán grandes son los estragos que produce en las almas la sola ignorancia de las cosas divinas. No dejéis de procurar ante todas las cosas, con todo empeño, con todo el celo, con toda la solicitud de que sois capaces, que el conocimiento de la doctrina cristiana católica llegue a todos los fieles y se inculque profundamente en sus almas. Así que, hermanos, por favor, revisen el catecismo de sus hijos, aunque sean confirmados, aunque sean catecismo. El catecismo es luz que ilumina las inteligencias y las guía el camino del recto vivir. La bandera y programa de Jesucristo y de la Iglesia. El catecismo es la teología del Evangelio en pequeño compendio. El catecismo es el más eficaz instrumento para la buena educación, porque el niño tiene que obedecer. ¿Por qué? Nos cuesta todo obedecer, ¿no? Debido al pecado original, obedece por orden de Dios, de su creador. Cuando el niño obedece a sus padres, a maestros, obedece a Dios, entonces esto facilita todo. Si no, cada quien jala por un lado y viene la destrucción. Entonces aquí dice, el catecismo es el instrumento más eficaz para la buena educación, la base y fundamento sólido y firme sobre el que se ha de asentar la vida cristiana. Porque un muchacho que tiene mucha gana de pecar no cede, y porque sabe que es pecado. Porque una muchacha enamorada a la loco de un hombre casado no va a entregarse porque sabe que es pecado. Y si fuera ignorante, lo haría para decir una familia y destruir su propia vida. El catecismo, el código de la sana moral, el conjunto de verdades y preceptos que como precioso eslabón nos unen a Dios. Dichosos los papás que estudian bien el catecismo y lo enseñan a sus hijos. Queridos hermanos, ya lo le dije, termino. El primer catequista de la familia es el padre y la madre. Dichosos los padres que con amor y paciencia hacen memorizar a sus hijos las preguntas y respuestas del catecismo. ¿Por qué? Porque esto se graba para toda la vida. Lo memorizado ayuda durante toda la vida. Por ejemplo, un día un periodista preguntamos en Lefebvre, Monseñor, ¿por qué nos han fastidiado con tantas preguntas y respuestas durante años? Y el santo obispo sonriente dijo, dígame, ¿cuáles son los 7 pecados capitales? Y el periodista contestó, la ira, la gula, el orgullo, la lujuria, la envidia. Dijo 6. El obispo dijo, olvidaste uno, tales. Mire, señor periodista, usted durante sus 65 años supo que la cólera es mala, que la gula es mala, que la envidia es mala, que la lujuria es mala, etcétera, etcétera. Esto te ayuda. Entonces, no descuidar esto de la formación cristiana de sus hijos en familia. El esfuerzo que hoy hacen en la instrucción cristiana de sus hijos es ganancia para mañana. Mucho menos problemas de divorcio, de droga, de eso, de aquello, de vicios y pecados. Hagan lo que pueden, queridos hermanos. Preparen bien a esos niños y denle ejemplo a sus hijos. Los que quieren saber todo lo que dije, al final de ese librito hay todo el texto sobre el catecismo, léanlo y aconsejamos tener los dos. Esto es para los niños, eso es para los papás. Tienen mismas preguntas y respuestas. Aquí tienen las explicaciones para los papás y catequistas. Aquí el texto puro para los niños para no sobrecargar. De lo que hoy siembran, mañana dependerá salvación eterna de sus hijos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.